Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Conflictos Armados en África, Causas, Consecuencias y Caminos hacia la Paz. Hoy contamos con la participación de dos distinguidos expertos, el doctor Rubén Peña, gracias Rubén, y el doctor Asemiu Barry. Gracias. Muy bien, vamos a explicar el conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Bueno, pues la dinámica se centrará en una serie de preguntas que abordarán el tema desde diferentes perspectivas. Cada pregunta será respondida primero por uno de los expertos y de manera alternada para asegurar su completa participación. El conversatorio está dividido en tres secciones principales: la introducción general del tema, preguntas específicas sobre la dinámica y consecuencias de los conflictos. Muy bien, pues sin más por el momento, vamos a comenzar. Doctor Peña, doctor Barry, ¿podrían proporcionarnos una visión general de los principales conflictos armados en África en la última década? Si quieres, comenzamos contigo, doctor Rubén. Bien, me voy a centrar en mi respuesta. Y primero, gracias por la invitación, por supuesto, a la Vicerrectoría de Investigación. Agradezco también la presencia del doctor Barry, quien es un experto en conflictos armados en la región y quien además tuve el gusto de que dirigiera mi tesis del doctorado, ¿no? Mi tutor del doctorado. Entonces es un gusto tenerlo también aquí con nosotros y compartir el conversatorio. Siempre, Barry, muchas gracias. En mi respuesta yo me voy a centrar en África del Este, un poco rastreando los conflictos más recientes en esta subregión del continente. Y por ahí empezaré en el caso de Etiopía. En Etiopía hubo un conflicto armado en la zona norte, en la región Tigray, que va a estallar en 2020 y va a tener una duración de 2 años hasta 2022, y justo que enfrentó al gobierno central y al ejército de Etiopía con la fuerza policial y también las fuerzas armadas de esta región del norte del país, de la región Tigray, ¿no? Del Frente de Liberación del pueblo de Tigray. Y bueno, pues 2 años ahí de conflictos que tuvieron muchas o varias consecuencias, no solamente al interior de Etiopía, sino también en la región. Quizás un poco más para atrás, desde 2013 a la fecha, la guerra civil en Sudán del Sur, otro de los grandes conflictos que está afectando la región una vez que accede a la independencia el sur de Sudán y se proclama la República de Sudán del Sur. Pues ahí en 2 años, ¿no?, de estabilidad política, pues se quiebra y estalla un nuevo conflicto armado ahí en Sudán del Sur, que hasta la fecha es un conflicto que está aún ocurriendo en estos momentos, 2013 a la fecha. Y ahí mismo, digamos, en Sudán, ¿no?, en el país vecino, hacia el norte, pues el conflicto que estalló ya hace un poco más de 1 año, de hecho en marzo va a ser el segundo aniversario de este conflicto, que enfrenta a las fuerzas armadas, al ejército de Sudán, con las fuerzas de apoyo rápido, que es un grupo paramilitar que fue creado allá a principios del siglo. Grupo paramilitar de las fuerzas Janjaweed que operaban en la región de Darfur. Después son trasladados a la capital, a Jartum, y van teniendo poder político, poder económico, y bueno, ahora desafían también pues la posición del ejército. Y hace más de 1 año, en marzo del 2023, estalla este conflicto, ¿no?, en Sudán. Serían los que yo dejaría ahí en el mapa. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, gracias, doctor Rubén. Doctor Barry, de igual manera, ¿podría proporcionarnos una visión general de los principales conflictos armados en África en los últimos 10 años? Muchas gracias ante todo por la invitación, igualmente. Gracias a ustedes por invitarme a este conversatorio. Yo soy Asamiu Barry, originario de la República de Guinea, que se encuentra en África Occidental. Estudié ante todo lengua española en la Universidad de Conakry, que es la capital de Guinea, en
97 me titulé de licenciado en lenguas españolas. Después tuve una beca en Cuba donde estudié la licenciatura en Derecho, que terminé en 2003. Y de ahí me trasladé a México para una maestría en la UNAM, que terminé en 2008. Y en la misma UNAM continué en mi estudio de posgrado en Relaciones Internacionales con el doctorado, y me titulé el 10 de abril de 2012. Y después de eso, desde entonces pasé por el TEC de Monterrey. Actualmente estoy en la UAM Texcoco, donde doy clases de idioma y de ciencia política. Entonces, en cuanto a los conflictos, ya que el doctor Rubén ya dio la introducción, nos habló de los conflictos, uno de los más activos en el Cuerno de África, en África del Este. Entonces, en los últimos 10 años yo añadiría el caso de Libia, que fue un golpe fuerte contra el continente. Y está bien, ¿cómo se llama? La intencionalidad de este conflicto de entender todo lo que hay detrás de esto, porque el presidente de Libia, el coronel Muammar Gaddafi, era el que estaba dirigiendo el proyecto de la unidad africana, la construcción de una unidad africana con un banco de desarrollo africano, con un fondo monetario africano, que él mismo pondría más de 30.000 millones de dólares para el continente africano con, ¿cómo se llama?, préstamos no tóxicos, sino préstamos para permitir a los que lo tengan de respirar, de tener oxígeno y de resolver sus problemas, entre otros. Y entonces se reemplazaría una moneda colonial que está circulando todavía en África, que se llama franco CFA. De hecho, era franco para las colonias francesas en África. Está siendo usada en África Central y en África Occidental. Entonces, estaba previsto cuando se crea un Banco Central Africano, entonces estaba previsto crear una moneda africana. Entonces, se desaparecía la moneda francesa que opera en África, y eso no convenía. Además de todo lo que sabemos, los recursos que tiene Libia, el petróleo. Entonces hacía falta hacer algo para no solamente controlar esos recursos petrolíferos de Libia, pero también sabotear el proyecto de unidad africana. Porque ¿cómo se llama? Como los africanos están evolucionando, el dinamismo de la sociedad y de la economía africana hace que África tiene tendencia de pasar a una zona donde se regala materias primas estratégicas, donde se recibe productos manufacturados de otras potencias y donde los demás vienen a desarrollarse a costa de los africanos. Estamos pasando de esa situación a un posible, no solamente un continente autónomo, pero posible competidor de Occidente. Y entonces hacía falta poner freno a eso. De ahí pegaron a Libia, y al pegar a Libia, entonces eso se estalló en toda la región. Ahora abarca Mali, abarca Burkina Faso, abarca Níger, abarca Mauritania, amenaza a Costa de Marfil, amenaza a Senegal, etcétera, etcétera. Entonces, este conflicto es uno de los más dañinos para el continente. De hecho, estábamos saliendo prácticamente de un número mayor a 10 conflictos activos al mismo tiempo en los años 90 a un número de conflictos reducido a 1 o a 2 y mucho. Y hoy ¿cómo se llama? Cuando crearon esa situación en el norte y oeste del continente. Y por fin, otro que no podemos olvidar, el de la República Democrática del Congo. En el este, que se llama el Kivu, que también ahí está la lógica de los recursos.
La República Democrática del Congo es el país más rico de recursos minerales y naturales del planeta. Y en vez de que eso sirva para el desarrollo del país, ha salido a la inversa. Como les decía ahorita, cuando en una zona como esto, cuando hay paz, cuando los actores no están en necesidades urgentes, pues tienen fuerza para negociar de tú a tú. Entonces lo que hay que hacer es desordenar. Si está ordenado, no es fácil ir a sustraer las cosas. Entonces lo que hacen es crear el desorden para poder traer. De acuerdo. Muy bien. Rubén, ¿tienes algunos como otras causas de los conflictos aparte de los que ya comentó el doctor Barry? ¿Tú crees que haya algunos otros causas principales de estos conflictos armados? Sí, cada uno de los conflictos debe ser estudiado, ¿no? por aparte, pero considero que podemos encontrar algunas generalidades, encontrar las causas de los conflictos que pueden ser causas históricas, por ejemplo, cómo se fue conformando un Estado, quién es el grupo étnico que quedó en el poder y cómo se excluye al resto de la población, ¿no? Y justo esa creación de los estados y esas dinámicas de inclusión, exclusión, pues van a poner al Estado en el centro de las disputas, ¿no? Esas disputas políticas que se traducen en conflictos armados y que confrontan a las distintas poblaciones que quieren acceder al poder político, ¿no? Por un lado. Las otras causas, por supuesto, lo comentaba hace un rato Barry, sobre los recursos naturales. Los recursos naturales han sido catalizadores de conflictos armados también. Y la última, y que está relacionada con esto de los recursos, sería pues, los intereses de las empresas globales, de las empresas internacionales, ¿no? Que tienen actividad relacionada con los recursos, la sustracción de algún mineral, como por ejemplo la República Democrática del Congo, las empresas que saquean el coltán o interesadas en el coltán, en el cobre, en los diamantes, en el oro, o aquellas que quieren ganar alguna concesión, como por ejemplo en Níger el caso del uranio o el petróleo, el petróleo de Sudán o de Sudán del Sur, ¿no? más específicamente. Entonces han sido catalizadores. Una de las causas son la cuestión de los recursos, esas disputas globales por los recursos. De acuerdo, muy bien, gracias doctor Pella. Doctor Barry, hemos estado platicando de los recursos naturales en varias zonas de África, Occidente, Oriente. Hemos estado hablando de recursos naturales, de recursos financieros. ¿Hay algunas otras causas de los conflictos armados, aparte de los políticos? También comentó el doctor Rubén. ¿Hay algunos más conflictos por los que se generen estos conflictos? Sí, si recapitulamos rápido, primero las independencias de los estados africanos es de los años 60. Hay todavía países africanos que no tienen 50 años de independencia. Es como si aquí en México estuviéramos en el 1870. Estos son momentos un poco de sacudidas, que es normal. ¿Por qué? Porque son estados muy recientes, muy jóvenes, y tienen que aprender de esas sacudidas para ir consolidarse. Entonces, los primeros conflictos que surgen inmediatamente después de las independencias, como el doctor Rubén lo mencionaba, son conflictos que tienen que ver con disputas fronterizos. Especialmente si las fronteras son artificiales. No la trazaron los africanos, la trazaron los europeos según sus intereses, sin consultar a los africanos, en ausencia de los africanos. Lo hicieron en Berlín. En 1884, se llama la famosa conferencia de Berlín. Y entonces la frontera la trazaron en papel, no refleja la frontera natural en el terreno. Y entonces los cortes se hicieron mal. Y inmediatamente que las independencias se declaran, ya empezaron a pelear por la frontera porque eran borrosas, porque estaban mal elaboradas. Entonces los primeros conflictos que surgen son conflictos de naturaleza de disputa de fronteras. Países como entre Marruecos y Argelia en 1963, Burkina Faso, Mali, ese tipo de Etiopía,
¿cómo se llama? Etiopía-Eritrea es de secesión, Etiopía-Somalia, Somalia, ¿cómo se llama? Djibouti también entra en el centro, en el término de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De secesión. Eritrea, sí, discúlpeme, Eritrea entra dentro de la secesión, pero los más grandes es Somalia, ¿cómo se llama? Etiopía, Somalia, ¿ok? Y entonces, entre otros, para dar un ejemplo, solamente una pista. Entonces, ese tipo de conflictos son del conflicto de los años 60 y 70. Cuando ya terminaron las guerras de fronteras, inician otro tipo de conflictos. Ahora, no conflicto entre estados que pelean por una frontera, sino dentro del mismo estado. Y estos, de hecho, como decía ahorita el doctor Rubén, es una combinación, no hay un solo efecto, un solo factor que causa una guerra. Es difícil que haya un solo factor. Se juntan una serie de factores, pero siempre entre esos factores hay un detonante. Entonces los que siguen son de naturaleza ideológica. Ese es el marco de la Guerra Fría. Las potencias fueron captando. La Unión Soviética captaba países africanos y ¿cómo se llama? Estados Unidos y sus aliados captaban países africanos. Entonces, esos fueron de corte ideológico. El más célebre conocido es el de Angola. En 1975 inicia y termina hasta 2001. Y aparentemente es ideológico. Los cubanos estuvieron, los soviéticos, los americanos, los franceses, todos se metieron. Pero ¿qué hay detrás también, además del conflicto ideológico versus capitalismo versus comunismo? Angola es uno de los que más tienen recursos minerales y naturales del continente, petróleo, diamantes, etc. Entonces, ahí pasó lo que hoy está en boga desde en aquel momento, donde el conflicto se internacionaliza. No solamente hay actores regionales, actores locales primero que se alinean, y actores regionales que se alinean, Sudáfrica, por ejemplo, Zimbabue, esas cosas, pero también actores internacionales y empresas internacionales. En ese conflicto de Angola, se vio como el presidente en los años 80, François Mitterrand, el Estado francés vendía oficialmente armas al gobierno de Angola, y su hijo estaba vendiendo armas a la banda opuesta, a la UNITA, de Dona Sabine. Entonces, eso es... Ok, después de los conflictos ideológicos, llegan en los años 90, Francia, a través del mismo Mitterrand, llama a los países, todos los líderes africanos, todos, incluyendo los anglófonos, y les dice que es la famosa cumbre de la Bonne, en 1992, y le dice, 89, discúlpeme, y le dice, democracia o nada, o democracia al estilo europeo, pluripartidismo o nada. A fuerza tienen que implementar el pluripartidismo, estilo occidental en África. Y esto muchos líderes fueron reticentes. Esos perdieron el poder y algunos perdieron hasta la vida. Y la gente manipularon, interpretaron esto de manera que los pueblos africanos no lo entendieran. Y eso entra a otros factores que son secundarios, pero que son importantes. El factor étnico. Los partidos que crearon fueron partidos étnicos o regionales. Yo voto no voto un proyecto, voto a mi vecino, voto al que habla mi idioma, y hasta se invitó a algunos casos, afortunadamente los africanos en eso son muy distintos, pero hasta también problemas de religión. Incluso, perdón, doctor, Sí, hay partidos que tienen el nombre del grupo étnico. Sí. Frente de Liberación Oromo, por ejemplo. Sí. Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, ¿no? Por algunos ejemplos. Y partidos también que llevan nombres de religiones. Entonces, y esto
los políticos, élite preparada por Occidente, mandada por Occidente, manipularon esto y fue un desastre. El peor momento de África fue del 1990 a 2006. Es el peor momento. Hubo hasta más de 10 conflictos activos a la vez, que nunca había ocurrido. Y todos internos, por debido a esto. Y claro, ahora se invitan con eso el factor económico. Porque aunque si voy a un conflicto, si la meta final no es lo económico, pero cada conflicto necesita dinero para perdurar en el tiempo, ¿no? Si no, no puede. Es el combustible del conflicto. Entonces esta entra el factor. Entra el factor étnico, la manipulación. Entra el factor religioso, la manipulación. Los factores étnicos más típicos fue en Costa de Marfil y en la República Democrática del Congo, en nombre de yo como digo aquí, de la mexicanidad. Entonces hablaron de igualité en Costa de Marfil, Marfil, si podríamos decir, marfilidad en Costa de Marfil, y zairinización en la República Democrática del Congo, en aquel momento era Zaire. Entonces tiene que ser 100% nacional, si no puede acercarte al poder. En África, ¿quién es? O de cierto grupo étnico, porque creo que el genocidio del 94 en ese periodo en Ruanda, ¿no? Que oponía... ¿no? Y manipulado por los europeos, alemanes y belgas. Entonces, eso propició esto. Y propició también, ¿cómo se llama? La permanencia, la intención de líderes políticos de permanecer permanentemente en el poder. Y entonces todos esos factores se juntaron en los 90. Y afortunadamente, a partir de 2006 para acá, los números de conflictos en África eran menor. Y los africanos iban bien en muchos ámbitos. Cuando Francia, Nicolas Sarkozy, impuso esta guerra de Libia y ya fue un desastre. Y fue un desastre. Él la impuso, Obama no quería ir y él tenía miedo porque sabía que Francia solamente, Gran Bretaña, no iba a ser fácil frente a Gaddafi. Sabían que necesitaban Estados Unidos para neutralizarlo lo más rápido posible. Sí. Es cuando él forzó a Obama casi para entrar en esa guerra y aún así no le fue tan fácil. Pero con eso destruyeron esta región. Doctor, yo quisiera resaltar dos cosas respecto de los conflictos y de lo que mencionó, que es el primero, que los conflictos en África son multifactoriales. No podemos atribuirle a una sola causa, un solo factor, un conflicto. Es algo multifactorial. Un punto. El otro es que difícilmente en África hay un conflicto interno, ¿no? Todos los conflictos, aunque digan son una guerra civil, siempre hay participación de actores internacionales, ya sean regionales o internacionales que digamos fuera del continente africano. Pero tiene que ver esto justo con la construcción, decía el doctor Barries, que los estados africanos son recientes, digamos, son estados jóvenes. Y tiene que ver justo cómo se van construyendo, cómo se delimitaron las fronteras. Pero no solamente el problema es, digamos, de las fronteras de un país a otro, sino incluso al interior de las comunidades, hablando de recursos, no tienen que ser recursos solamente estratégicos, pero imagínense una comunidad donde dividieron a dos poblaciones que tienen actividades económicas distintas. Por ejemplo, unos son pastores, ¿no? Se dedican al pastoreo, o ganaderos, y otra comunidad se dedican a la pesca. Y entonces quedó un río donde el gobierno pues a lo mejor divide la comunidad o la comunidad queda dividida, ¿no? Y ese río lo tienen que compartir. Pero como a lo mejor el grupo étnico mayoritario de ahí son los que están allegados al poder del Estado, pues a lo mejor van a tener apoyo del gobierno para la explotación de ese recurso, que es el río, es el agua, ¿no? Y entonces van a excluir a los otros, ¿no? Y de su medio de subsistencia. Y es ahí donde aparentemente desde fuera los conflictos armados se convierten en conflictos étnicos. Pero tiene que ver justo con eso. La base social en África es la familia, o sea, la línea parental, el grupo étnico,
Pero en realidad no es el centro de la disputa que nos vamos a enfrentar porque somos de diferente grupo étnico o profesamos distintas religiones, no es eso. Estamos disputando el recurso. En ese ejemplo que puse, el recurso del agua, porque lo necesitamos para subsistir. Si ese ejemplo lo traspolamos a nivel estatal y en lugar de que sea un río es el Estado, los recursos del Estado, pues entonces podemos entender cómo unos, pues al llegar al poder del Estado, al capturar el poder político, pues saben que van a tener recursos para ellos y para esos grupos étnicos que son allegados y van a excluir a los otros. Y entonces es por eso que se dan estas dinámicas conflictivas en el continente y que aparentemente desde fuera se están enfrentando grupos étnicos, ¿no? A lo mejor que hasta profesan religiones distintas, pero en realidad no es el trasfondo de la situación. Y el otro punto de la internacionalización de los conflictos, ¿no? O sea, que difícilmente hay un conflicto que se quede dentro de las fronteras, tiene que ver con lo que comentaba también el doctor Barry. El trazado de las fronteras arbitrario de las fronteras va a tener un fenómeno dual, una moneda de dos caras. Uno, que va a dividir a grupos étnicos en distintos países. Un solo grupo étnico va a poder quedar dividido en varios países. En el ejemplo que dio Barry, por ejemplo, de la guerra entre Etiopía y Somalia, hay población somalí que está dentro del territorio etíope, que son etíopes pues, pero su grupo étnico, su origen es somalí, pero están dentro de Etiopía, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. O el otro fenómeno, la otra cara de la moneda, es que dentro de un mismo territorio se pudieron haber quedado o están compartiendo dentro de un mismo estado grupos étnicos que históricamente tenían una trayectoria de rivalidad, ¿no? Y que entonces ahora no solamente se van a disputar los recursos locales, sino que van a competir por el Estado, por ya tener los recursos del Estado, por llegar al poder político. Y entonces obviamente los aliados que pueden tener fuera de las fronteras, pues son un apoyo muy útil para poder conseguir esos objetivos. Y si a eso le sumamos lo que decía Barry hace un momento de los recursos naturales y que hay intereses fuera del continente, pues entonces el ajedrez se complica, claro, ¿no? Porque entran las empresas globales que quieren la explotación de los minerales, ¿no? Llegan las grandes petroleras y todo, entonces van financiando también, ¿no? estas dinámicas conflictivas. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Barry, doctor Peña, justamente están dirigiendo la conversación hacia la siguiente pregunta, ya mencionamos algunos. La consulta es que ¿cuáles eran las principales consecuencias de los conflictos armados para las poblaciones locales? Estuvimos hablando un poco ya de los recursos naturales, ¿no? de los conflictos étnicos que a fin de cuentas tienen un reflejo en la población, ¿no? Los recursos naturales, como lo dijo el doctor Peña, algunos otros que nos puedan comentar de estas consecuencias a lo más importante que es la población. Bueno, las consecuencias, ante todo, es la pérdida de vida de los ciudadanos del continente. Son millones que perdieron vidas en esta guerra desde que iniciaron en los años 60 hasta hoy en día. Y también pérdida de recursos. La guerra se nutre de dinero. No solamente de sangre, pero de dinero. Sin dinero no. Entonces, son países recién independizados, pobres, entran en una guerra, es desastroso para sus finanzas. ¿Y solo se refiere a recursos financieros, doctor Barry, o algún otro tipo de recursos? Sí, hay ante todo, primero, financieros. Okay. Pero después ya hemos visto cómo eso también se va a contagiar a otro tipo de recursos minerales naturales, porque no solamente los actores van a acapararse de esos para financiar las guerras, sino tanto los funcionarios del Estado como los grupos armados, como las transnacionales involucradas, como la potencia extranjera involucradas, todos tienen ojo hacia estos recursos. Entonces muchas veces también el mismo Estado termina, regalando una gran parte de ese territorio donde se encuentran esos recursos a potencias que tienen intereses en esas guerras, ¿no? Tú me apoyas y ya sabes, esto lo va a... Y otro escapa bajo control del Estado, como pasó lo que pasó en la República Democrática del Congo. Todas las minas de coltán
del este, del centro y del este, todo escapó del control del Estado. Estaba controlado por bandas armadas, estaba controlado por ejército de Uganda y de Ruanda y de Burundi, estaba controlado por transnacionales de estados de licencias, estaba controlado por algunos miembros del gobierno de la República del Congo, pero que ahora que usa el aparato estatal con fines privados, que privatizo la función pública y uso mi posición de ministro para acaparar una parte de estos recursos. Entonces todo eso pasó. Pero también consume derechos. Consume derechos. Cuando la población, millones y millones de poblaciones se desplazan, pierden derechos. Se quedan con la vida biológica, pierden su vida social. Ya donde quiera que vayan, son personas disminuidas, que nadie considera, que todo el mundo escupe, que todo el mundo rechaza, ya no tienen derechos. Entonces, además de esto, ¿cómo se llama? Destruye infraestructura completamente. En Libia, estando en el desierto, los jóvenes que se aliaron a las transnacionales, a la potencia extranjera que tumbaron a Gaddafi, odiaban tanto a Gaddafi que lo que hicieron es destruir las instalaciones de río artificial que creó Gaddafi, que abastecía agua a todo el territorio nacional. No, y todos los hospitales que tenía Trípoli. Destruyeron todos por el odio, pero en ese momento se dejaron guiar por la emoción, no sabían las consecuencias. Hoy ellos todos son unánimes, sí, estaban mejor. Y si eso pudiera regresar hacia atrás, lo hubieran pensado 1000 veces. Sí, yo quisiera tocar esos elementos con algún ejemplo, hablando de las fronteras y de los recursos y las consecuencias de los conflictos. Fíjate, en la Carta de la Unión Africana se estableció el principio de la intangibilidad de las fronteras, que era que no se iban a rectificar las fronteras que se habían ya establecido en las independencias de los distintos estados. En el caso de Sudán, que era el estado más grande en el continente, después de 2 guerras civiles, ¿no? La primera que va a estallar en 1955, después hay un breve lapso de paz del 73 al 83 y estalla una segunda guerra civil. Bueno, a través de la mediación internacional y tal, y la presión y la participación de varios actores internacionales como Noruega, la Unión Europea y Estados Unidos, se llegó a un acuerdo y un referéndum de independencia con la participación de todos los actores y bueno, se divide Sudán, ¿no? Y se crea la República de Sudán del Sur y Sudán. Estalla un conflicto nuevamente en Sudán del Sur en 2013 y a la fecha no hay datos exactos todavía de un censo de población en Sudán del Sur, pero se calcula que hay aproximadamente 8 millones de personas, de las cuales, según el ACNUR, este dato lo actualizan, por ahí, más o menos 4 millones de personas han sido desplazadas internas o refugiados en países vecinos, en Etiopía, en la República Centroafricana. O sea, la mitad de la población que está en este territorio está fuera de sus comunidades por causa de un conflicto. ¿Qué consecuencias tiene eso? Lo que decía en un primer momento Barry, ¿no? O sea, primero, las consecuencias hasta la vida humana. Todo lo que conlleva llegar a un campo de refugiados, los que logran llegar a un campo de refugiados y cómo se vive en un campo de refugiados. Es una travesía muy peligrosa, porque están a merced en esos trayectos de los grupos armados, de las milicias que están activas en el territorio. Violación a niños, mujeres y niñas, ¿no? Por parte de estas fuerzas militares, ¿no? De los grupos, de las milicias. Esa violación a estas personas, ¿no? Lo otro, en un factor económico. Si tienes un estado, un país de 8 millones de personas y 4 están fuera, ¿cómo se produce? ¿Quién trabaja la tierra? ¿Quién produce en ese estado? Entonces, el desarrollo económico, ¿cuándo va a despegar el Estado? O sea, es algo bien complejo. Por eso los podemos ver en los índices de desarrollo humano, pues en los lugares del sótano, ¿no? Porque pues la productividad baja.
La infraestructura, se va a construir infraestructura en una zona de conflicto? La creación de escuelas, de carreteras, de hospitales, ¿no? Entonces, también así como son las causas multifactoriales de los conflictos, pues también las consecuencias son diversas y afectan diferentes esferas de la vida para las sociedades africanas, ¿no? Desde la cuestión económica, las cuestiones políticas, porque incluso, ¿no?, la construcción de un Estado y participación política pues son nulas, ¿sí? Las cuestiones sociales, se rompe el tejido social y entonces ahora sí se va fundamentando un odio entre las comunidades, ¿no? Entonces ese tejido social que existía en las comunidades se va rompiendo y se va forjando una suerte de odio hacia los otros, a los que identifican como los enemigos, se va tejiendo este odio. O la desconfianza hacia el gobierno, ¿por qué? Pues porque son de otro grupo étnico. Y son los que asesinaron a mi familia, son los que saquearon mi comunidad, son los que llegaron y quemaron todo, ¿no? Y entonces se van creando este tipo de rencores, este tipo de odios al interior de los países, ¿no? Entonces son muy diversas también las consecuencias y tampoco es que se vayan recuperando en el corto plazo, ¿no? O sea, afectan generaciones. Una reconstrucción de paz, una reconstrucción social no es de 5 años, no, son proyectos de largo plazo, ¿no? Y entonces, y que si no se inician, pues entonces ¿hasta cuándo, no?, se puede empezar a pensar en una reconstrucción social en los países que han sido afectados por los conflictos armados, ¿no? Ahorita di el ejemplo nada más de estos dos, pero en Etiopía pasa lo mismo, los desplazados. Mucha gente de la región de Tigray se fue a refugiar a las fronteras de Sudán, tratando de cruzar hacia Sudán, y ahora los sudaneses lo están haciendo hacia Etiopía, ¿no? Porque pues igual ya tiene año y medio el conflicto ahí, entonces se están refugiando. Y otra cosa, la cuestión de la salud. Seguramente en estos últimos días han leído los encabezados sobre la emergencia que lanzó la OMS respecto de la viruela, de la Mpox, la viruela del simio, que le llaman, ¿no? Pues, ¿dónde se está propagando? Decía el doctor Barry, en la zona de la República Democrática del Congo, en el este, en Kivu, ¿no? Se está propagando. ¿Por qué? Pues porque es difícil el acceso, o sea, el acceso a los medicamentos es difícil. Entonces, cualquier brote de algún tipo de esas enfermedades, pues puede ser una epidemia, ¿no? Entonces, hay un montón de consecuencias al respecto, sí. Muy bien. Ya estuvimos hablando de las consecuencias, pérdida de la vida principalmente, pérdida de derechos humanos, de identidad. Doctor Barry, ¿hacia dónde van la resolución de estos conflictos? La situación es urgente. ¿Hacia dónde van? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes no intervienen? ¿Y cuándo esperaremos como algún tipo de resultados sobre la resolución? Resolución de esos conflictos, siempre el continente estuvo, ¿cómo se llama?, juntando recursos, tanto materiales como jurídicos, para enfrentar a ese tipo, militares también, para enfrentar a ese tipo de conflictos, los armados especialmente. En el marco de la Unión Africana, cuando los países africanos accedieron a la independencia en los años 60, en 1963 se juntaron en Etiopía y crearon la organización africana que se llamaba Organización de la Unidad Africana, que en su momento su principal meta era liberar a todos los territorios africanos del yugo colonial. Pero aún así tuvieron, ¿cómo se llama?, la voluntad de enfrentar esos conflictos. En lo jurídico, como decía ahorita el doctor Rubén, tenía regulado de que las fronteras eran intangibles. ¿Por qué? Porque a la hora de crear esa organización, al inicio era borrar esa frontera elaborada desde el exterior por potencias exteriores para responder a intereses exteriores y crear un Estado federal africano. Pero inmediatamente que vieron que tocar esas
fronteras, iba a quemar a todo el continente, consagraron en la Carta de la Unión Africana, de la Organización de la Unidad Africana, la intangibilidad de la frontera. Si nos crean más problemas, dejen como está. Y al lado de esto, consagraron el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Si los primeros conflictos que pegaron en los años 60, 70 eran entre estados, o sea, los fronterizos, a partir de los años 80 y sobre todo los 90 eran conflictos totalmente distintos, que por bien van a tener su carácter internacional por ¿cómo se llama? Por los diferentes actores involucrados, locales, regionales, internacionales y extranjeros, pero también van a tener ese carácter nacional porque están desarrollándose dentro de ese territorio nacional. Y la OEA dijo, yo no puedo intervenir en asuntos internos de los Estados miembros. Entonces la OEA se quedó amarrados las manos y no podía hacer nada. Entonces esos conflictos dañaron mucho al continente. Eso es lo que tenía que se desarrollaban, no en la frontera entre dos ejércitos, sino dentro de del mismo territorio en cuestión. Entonces, privilegiaron, por lo tanto, la negociación. Lograron algunos casos un poco de éxito, pero en términos generales, la gente son unánime, fracasó la OUA. Eso fue una de las causas de pasar de la OUA a la UA. No solamente la otra causa, sí, es la caída del muro de Berlín, esas cosas, pero eso fue una de las causas principales, porque se dieron cuenta que cometieron ese error. Y entonces, en 2002, pasan a la Unión Africana. Claro, el modelo europeo, la Unión Europea, la Unión Africana, con sus diferentes instituciones, ¿no? Y con eso crean un Consejo de Seguridad y de Paz africano, crean ¿cómo se llama? Consejo de Sabios. Hay 5 regiones principales en África: África Norte, Centro, Este, Oeste y Sur. En cada esa región eligen una personalidad, ¿cómo se llama? Intachable, respetables, para que esa sea la encargada de prevenir los conflictos en esta región y de la negociación de los conflictos a esa región. Solamente si esa fracasa, pasaría a nivel continental. ¿Okay? Y entonces, el Consejo de Paz ahora, ¿qué dice? ¿Cuáles son sus primeras atribuciones? Ya en lo jurídico rompen acaban con ese principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y consagran el principio de intervención en asuntos de Estados miembros cuando la paz y la seguridad, los derechos humanos de los ciudadanos estén en peligro. Y eso los mismos africanos lo aceptan. No es distinto no da derecho a una potencia extranjera a intervenir. Es los mismos entre africanos no hay problema. Los africanos se aceptan. Entonces, ningún africano va a reaccionar de manera muy negativa al ver a un ejército africano en su territorio. No. Y la misión no era tampoco al estilo africano. No era, aquí llego, aquí está el bueno, está el malo. No. El enfoque que los africanos tienen es distinto. De hecho, últimamente es lo que han tenido problemas con las potencias occidentales, porque ellos crean el diablo y el africano evita que haya diablo. Antes de que te cree en diablo, yo te asocio. En toda la negociación, todos los actores son invitados desde la perspectiva africana. No hay alguien que diga, este es terrorista, este no puede. No, todo el mundo tiene derecho a sentarse en la mesa. Eso evita que el otro se vuelva en el diablo. Y entonces, estas intervenciones que empezaron a hacer es en este sentido. No hay bueno, no hay malo, son fuerzas de interposición. Vienen, se ponen entre los bandos, se interponen entre ellos y con eso para favorecer la negociación. O sea, las armas no solamente es la intervención militar, pero está al lado de la negociación. Yo mando al ejército, inmediatamente ellos se interponen entre ustedes, ahora sí activo la diplomacia, la negociación y la resolución pacífica de los conflictos.
Eso lo tenemos a nivel continental, pero lo tenemos a nivel regional. Cada una de esas 5 regiones tiene su bloque económico. Hay algunos que tienen hasta 3, pero tienen el principal. Y este mecanismo de la Unión Africana se replica en la de la subregión. Y en la subregional. Entonces, los conflictos estalla primero quién tiene prioridad. El organismo de la regional, subregional. O sea, por ejemplo, África, el principal, el más exitoso que ha habido en esto, que todo el mundo reconoce, es la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Ese es el organismo que actúa primero. Y si solamente no puede, va a llamar a la Unión Africana y ella asesora. Pero si puede resolver, lo hace solo. Y en África Occidental fue ese organismo que resolvió los problemas de Liberia, de Sierra Leona, de Guinea-Bissau y de Guinea. Y Costa de Marfil más tarde también. Ese organismo es el más exitoso que ha habido. Entonces, tenemos esto. Primero, cambio de enfoque, problema, visión africana, enfoque africanos, solución africana a los problemas africanos. Pero nunca pudieron concretarlo tal como es. ¿Por qué? Porque a cada vez que necesitan llevar a cabo una operación, necesitan financiamiento y no tienen los recursos en su totalidad. La mayoría de esos recursos lo ponen las potencias extranjeras y ellos ponen su palabra cuando ponen su. Y entonces eso ¿cómo se llama? Está en boga. Aún así, hoy en día la Unión Africana ha logrado quitar la mayoría casi aplastante de todas las, ¿cómo se llama? Fuerzas militares extranjeras, no africanas, en las operaciones de paz en el continente, incluyendo las mismas fuerzas de las Naciones Unidas. Ya no queda gran cosa. La esencia de las operaciones de mantenimiento de paz en el continente la llevan africanos y dan una visión de solución de conflicto africana, o sea, un enfoque africano, y van hacia la autonomía financiera, que no la tienen por ahora, pero ese está en este nivel, en este momento. Y han tenido muchos conflictos para terminar en este momento con los actores internacionales. Esto que, por ejemplo, en Malí, esas bandas armadas que llaman ahí bandas terroristas, esas cosas, todo lo que sabes, los actores occidentales nunca consideran esos grupos en la negociación, siempre lo excluyen. Y entonces el gobierno maliense dijo, no, tenemos que sentarnos con ellos. Nosotros, desde nuestro enfoque, nos sentamos con todos y negociamos con ellos. Y eso impedimos que se diabolice. Por eso mismo, porque si lo aísla y lo desconoce, se diaboliza. Sí. Y ahí ya eso está en este conflicto. Sí. Un poco lo que comentabas sobre el caso de los problemas de financiación para sostener los procesos de paz. Sí. El ejemplo es el IGAD. El IGAD es uno de estos mecanismos subregionales en África del Este, y cuando estaban haciendo toda la transición de paz en Sudán del Sur, pues necesitaban del apoyo internacional, ¿no? Y entonces ahí Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos le llamaban la troika de la negociación, porque en realidad eran los que pues financiaban todos los encuentros y todas las negociaciones, ¿no? A pesar de que el mediador oficial pues era, digamos, el IGAD, ¿no? O sea, este mecanismo subregional. También quisiera mencionar que en la actualidad también se están mermando estas comunidades económicas regionales y esa unidad que se tenía a través de las subregiones justo por la presión internacional. Sí. Ejemplo, lo que pasó el año pasado sobre el golpe de Estado en Níger. Por la presión internacional se estuvo llamando a los líderes en la ECOWAS, en esta comunidad económica de los estados del África Occidental, para que presionaran a la junta militar en Níger y que devolviera el gobierno, el poder al gobierno civil, ¿no? ¿Qué es lo que originó esta presión desde fuera? ¿No? Estados Unidos y Unión Europea estaban presionando para que la junta militar regresara el poder al gobierno civil. Fue una fractura regional.
¿no? Al grado de expulsar a estos estados de la Comunidad Económica del África Occidental, ¿no? Mali, Burkina Faso, Níger y Níger se quedaron fuera y hicieron una propia alianza, la Alianza del Sahel, justo para hacer un frente a esta situación que se desarrolló el año pasado. Entonces se ven mermadas estas instituciones desde el exterior, ¿no? Se ven fracturadas. Sí, ahora ahí eso es importante. Un punto importante viene. Los africanos, a nivel de organismos subregionales, a nivel de continente, habían logrado poner fin a los golpes de Estado. Lo habían logrado completamente. Antes... En los 90 era una sí, empresa. Sí, sí. Era una empresa. En los 90 era como... Prepararse para quitar al presidente, ocupar el puesto y ocupar los recursos, mantenerse en el poder. Era una empresa, un negocio. ¿Y cómo los africanos acabaron con eso? Primero crearon tribunales para todos esos rebeldes que hacían eso. Taylor, por ejemplo, terminaron en tribunales internacionales y en cárceles. Uno. Pero lo más importante, lo que dijeron. El militar que hacía golpe de Estado, daba el uniforme, se volvía civil, porque dicen que ya la democracia, estilo occidente, no permite que un militar sea candidato. Entonces dice, yo no soy militar, ya entregué y voy a ser candidato. Se legitimaban y ellos organizaban elecciones que seguramente van a ganar y las ganaban y se quedaban. Dijeron, ahora ningún militar que hace un golpe de Estado puede representarse en las elecciones. ¿Y cómo vamos a aplicar eso? Si un militar hace golpe de Estado, le dan 6 meses, máximo 1 año, para organizar la transición y no ser candidato. Si dices que no, no puedes viajar afuera de tu país. Te suspenden en el organismo regional, te suspenden en la Unión Africana y la Unión Africana escribe a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas te suspende. Y no puede ir a ningún lugar sino para negociar cuando ellos digan aquí tú puedes venir para negociar solamente, si no, no puede ir a ningún. O sea, te cortan todo lo que hace que el poder sea dulce. Te cortan la ayuda, te cortan los viajes, todo tu suministro. De tal manera que ahora el peso regresa, lo que iba a ser el paraíso dulce se convierte en un infierno porque el bloqueo hace que la gente sufra en la calle y ellos vienen en tu contra, te presionan, entonces le hacen la vida imposible y dejaron de hacer golpe de Estado. Y los golpes más justificados que hacían, inmediatamente que llegan, digan, no vamos a ser candidatos, no vamos aseguramos la transición y nos vamos. Había funcionado hasta ahora. ¿Qué pasó? Que ahora pasó algo. Los mismos civiles que llegaban en el poder, algunos de esos terminan su mandato. Es como aquí, alguien está terminando sus 6 años y manipula la constitución y dice, voy a otros 6 años más. Y hacen eso y se quedan. Algunos, hay una excepción. Kagame de Ruanda tiene resultados. Pero acaba de ganar otra vez. Sí, por eso tiene resultados. Kagame, y la gente Museveni. lo deja, porque mismo Museveni tiene resultados. Son gente que tienen resultados, sobre todo Kagame. Pero algunos no tienen resultados. Ya han manipulado la población, ya han creado muchos conflictos, ya los bloqueos están asfixiando a la población, entonces quieren otro mandato. Y ahora sí, ¿qué pasó? Y la población se ha levantado contra ellos. Se ha levantado contra la CEDEAO, la Comunidad Económica de África, que dejó que en Guinea manipularan la constitución después de 2 mandatos, que estaban previstos 2, que manipularan y que continuaran. Dejaron que Costa de Marfil pasara lo mismo. Entonces dijeron, ¿qué pasa? No tiene resultado, no quiere irte. La gente salió en la calle, pidieron a los militares a tomar el poder. Ahora, este militar que viene no es como el que vino con afán, por su codicia, que quiere sabotear las instituciones, quiere el poder, quiere los recursos. Es un militar que el pueblo acredita. Es un golpe de Estado democrático, si lo podemos decir.
Y eso es lo que pasó. La gente, y viene otro factor todavía, el factor Francia. Los pueblos están hartos del ejército francés, de la moneda colonial francesa que está ahí, de la política exterior de Francia que ha implementado esta técnica. Si tú eres fuerte, tú negocias fuerte. Lo que para negociar bien contigo, te debilito. Siempre te tengo en el piso para que tú seas fácil de manipular. Y entonces, al destruir, sabotear el desarrollo de esos pueblos, la gente está cansada de los civiles cómplices de esas potencias. La gente quiere militares que vengan a quitarlos. La gente quiere militares que saquen a los franceses. La gente quiere militares que saquen a la moneda colonial francesa. Y eso es lo que tenemos en Burkina Faso, es lo que tenemos en Níger, es lo que tenemos en Mali, y en parte es lo que tenemos en Guinea. En Guinea no tenemos la moneda francesa, pero teníamos un civil que manipuló la constitución, que no quería irse, y la gente dijo, militares, vengan. Y eso, por eso es difícil mover a esos militares. Aunque hay una línea muy delgada ahí entre en que se perpetúen el poder los militares para sacarlos de ahí y que devuelvan el poder a un civil, va a ser complicado. En el caso del Sahel, a lo mejor es distinto por este apoyo popular que tuvieron. Pero en el caso, por ejemplo, de Egipto y en el caso de Sudán, en realidad fungieron como mediadores, como diciendo, vamos a proteger la voluntad del pueblo. Y después protegemos la mediación y que el pueblo elija. Pero pues llega al-Fatah al-Sisi, ya cuántos periodos tiene en el poder en Egipto, y no va a dejar el poder, ¿no? Una suerte de traición al pueblo de Egipto y a la revolución de Tahrir. En Sudán pasa lo mismo. El pueblo que sacó a Omar al-Bashir, y principalmente mujeres, ¿no? Que salen a las calles, protestan y logran derrocar a Omar al-Bashir, mediaron los militares, pero al-Fatah ahí está también, al-Fatah al-Burhan. Y que es una manera también ahí está. de mostrar el hartazgo, ¿no? También sí, un poco. Y aprovechan ese hartazgo, ¿no? Del que hablaba Barry, ese hartazgo popular, ¿no? Por crisis económica, ¿no? Falta de oportunidades, ¿no? Lo aprovechan los militares, sí. Así es. Muy bien, muy bien. Pues para cerrar y de manera breve, les pediría una frase que nos invite a la reflexión, que nos invite al conocimiento acerca de los conflictos y de lo que estuvimos platicando en este conversatorio. Una frase que nos invite a la reflexión, que nos invite a los espectadores a la reflexión, hacia una conclusión y también hacia una esperanza. Si quieres, comenzamos con usted, doctor Peña, para la finalización. Yo quisiera finalizar con la frase que los conflictos armados son multifactoriales y no nos quedemos solamente con la perspectiva étnica que a veces nos muestra o nos venden los medios de comunicación. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Barry, una última reflexión en una frase. Bueno, recordar que es algo normal, porque cuando sabes que se habla de África piensan que todo está fijo, que esto siempre estuvo así y siempre será así. No es así. Son países muy jóvenes, que algunos apenas tienen 40 años. Los países de ex colonia portuguesas tienen menos de 50 años de independencia todavía. Y por lo tanto es normal que eso ocurra. ¿Por qué? Porque tenemos todos la cercanía de Europa, que Europa siempre toma a África como su patio trasero donde va a sacar materia prima barata. Y entonces, de este conflicto, de esas dificultades, los africanos van creciendo, van aprendiendo y van consolidándose. Y es una cuestión de tiempo. Pasamos de momentos en que había 15 conflictos activos a la vez, a un momento en que más y más tenemos 2, 3 activos. Y si no fuera el caso de Libia, hoy estuviéramos con menor número de conflictos. Entonces quiere decir que dentro de 15, 20 años, si la África va como va en estos momentos, eso se podrá resolver con facilidad. De acuerdo. Muy excelentes reflexiones y conclusiones. Pues no me queda nada más que agradecer su atención, agradecer su interés hacia estos temas que se tienen que hablar, que se tienen que generar para conocer, para informarnos
Y también agradecer al doctor Peña, muchas gracias. No, gracias por la doctor invitación. Rubén. Y también al doctor Barrio, muchísimas gracias. Y nos vemos en una próxima emisión en otro conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias.